Esta mañana, dentro de ese contexto de la familia, yo deseo hablar sobre los hijos, precisamente los hijos en el contexto de la familia. Y deseo su atención y su paciencia para el desarrollo de este mensaje, pues yo anhelo enfatizar algunas realidades en nuestra introducción antes de compartir ciertas verdades que marcarán el contenido de nuestro mensaje. Es posible que los padres aquí presentes lleguen a pensar que esta mañana podrán respirar más libremente porque el pastor les va a hablar sobre los hijos en el contexto de la familia. Algunos padres en sus razonamientos pensarán que si el pastor les pegó duro a los hombres en el primer domingo y duro a las mujeres en el segundo domingo, que les pegará duro a los hijos hoy y por eso los padres estarán supuestamente tranquilos. Pero les aseguro que sus razonamientos son aparentemente lógicos, pero no necesariamente correctos. Pues yo anhelo hablar a los hijos, pero también a los padres, por una razón muy simple, muy sencilla. Si hay hijos, es porque hay padres, y de tales padres, tales hijos. Todavía en la primera mitad del siglo XX, la familia tenía un horario y en un lugar específico para orar y dialogar mientras tomaba cada una de sus 3 comidas principales. El padre de familia se sentaba a la cabecera de la mesa y a su alrededor se encontraban la esposa y los hijos. Y comían despacio, disfrutaban el sabor de los alimentos y dialogaban sobre las experiencias de aquel día en la vida de cada uno de los integrantes de la familia. Las familias cristianas tomaban el tiempo para compartir las escrituras que los hijos habían memorizado y el padre de familia les explicaba su significación y la madre era alabada por el marido por haber cuidado del hogar y cuidado de ayudar en la instrucción de los hijos. El comedor era entonces el centro de alimentación física, alimentación espiritual, alimentación social de la familia. Pero con el desarrollo de la tecnología, la televisión tomó el lugar del comedor y los diálogos fueron poco a poco sustituidos por los gritos durante una comunicación rivalizada por el ruido de la televisión. Hemos entrado en el siglo XXI y ahora la situación se ha transformado por medio de una tecnología que está siendo usada por Satanás para atrapar, para engañar, para seducir, para destruir a nuestros hijos. En el pasado, los padres vigilaban a los hijos y querían controlar cada carta que llegaba por correo, cada nota que los hijos traían a su hogar. Había una legítima preocupación para evitar el peligro que se acercaba a la familia. Los muchachos no tenían mucha comunicación con las muchachas y cuando vino el teléfono regular, ellos no se atrevían a llamar a la casa porque sabían que el que contestaría el teléfono sería el padre o quizás la madre. Pero en los días actuales, cada hijo tiene su recámara, cada hijo tiene su televisión, cada hijo tiene su videogame, cada hijo tiene su teléfono celular, cada hijo tiene acceso a la internet. Cada hijo tiene libertad para mandar y recibir
textos e imágenes que están carcomiendo la mente, el espíritu y la vida de nuestros jóvenes. No hay intrínsecamente ningún mal en la computadora, en la tele, en el celular, en el coche y tantas otras cosas que hemos ganado a consecuencia del desarrollo tecnológico alrededor del mundo. Pero es precisamente el uso inadecuado, el uso indebido de tales cosas que han podido dañar a millones de familias, a muchos jóvenes, a muchos hogares sobre la faz de la tierra. En el jardín del Edén, la primera familia humana sucumbió a la desobediencia y al pecado cuando la mujer salió de su casa para dialogar con la serpiente. Hoy día nosotros estamos permitiendo que la serpiente esté adentro de las recámaras de nuestros hijos y nos preguntamos ¿por qué nuestros hijos nos desobedecen? ¿Por qué nuestros hijos nos avergüenzan? ¿Por qué nuestros hijos están atrapados en las drogas, en las pandillas, en la violencia, en el sexo, en la desobediencia? ¿Por qué nuestros hijos están dominados por el homosexualismo o el lesbianismo? Expresando una realidad cruda y real de acuerdo con la condición espiritual de los Estados Unidos. ¿Podemos nosotros decir que América es una nación cristiana cuando prohíbe la presencia y la lectura de la Biblia en los lugares públicos de nuestra nación? ¿Podemos nosotros decir que una nación que permite el aborto de millones de criaturas en el vientre de sus madres es una nación cristiana? Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Y si nosotros queremos arreglar los problemas de esos tiempos, no tenemos que empezar por la Casa Blanca, no tenemos que empezar por la iglesia, no tenemos que empezar por las escuelas públicas, porque todo eso es consecuencia de la raíz que se encuentra en el hogar, en la familia de todos los habitantes de la tierra. Necesitamos despertar a esta realidad. Y hay cosas muy serias que yo quisiera compartir con ustedes en los minutos que tomaremos para nuestro mensaje. He encontrado una información que dice, y eso fue publicado hace 3 días solamente, que 1 en cada 5 niños que navegan por la internet es el blanco para los pedófilos cada año. ¿Saben ustedes qué es un pedófilo? Es una palabra griega que se encuentra en el español, que significa aquellos que abusan de los niños. 1 en cada 5 niños que navegan por la internet es víctima de los pedófilos. Dice también que 3 de cada 4 niños están dispuestos a compartir a través de la internet informaciones personales sobre ellos y sobre sus familiares para recibir en cambio bienes y servicios. Dice que la protección de los niños en el ciberespacio será el eje central de la conmemoración que será el 18 de mayo, la conmemoración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dice que la protección de los niños será el eje central, o sea, el tema principal. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró que el mundo virtual ofrece excitantes posibilidades para educar a la infancia y ayudar a los niños a hacerse mejores adultos creativos y productivos. Pero, dijo él, tenemos que estar atentos a los peligros que pueden dejar cicatrices profundas en sus vidas.
En ese sentido, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que los niños y los jóvenes están entre los usuarios más prolíficos de la Internet y los celulares. La palabra prolíferos o prolíficos significa el número de niños y jóvenes abunda más que el número de los adultos. Y dice que sin la debida protección, sus vidas valiosas corren graves riesgos en el perverso mundo de los ciberdelincuentes y de los pedófilos que siempre están en busca de encontrar presas muy fáciles. Al hablar esta mañana sobre los niños los hijos en el contexto de la familia, yo quisiera, a la luz del Salmo primero, en los pocos minutos que tomaremos para nuestro mensaje, subrayar algunas realidades, algunas verdades, para que los hijos entiendan y los padres, más que los hijos, puedan considerar cuál sea su verdadero papel delante de ese desafío. El Salmo número 1 es, entre todas las canciones bíblicas que encontramos en este libro de Salmos, que era el himnario del pueblo de Israel, una de las canciones más elocuentes sobre la necesidad de hogares dedicados, consagrados al Señor, a través de la sumisión de los padres, la sumisión de las madres y la sumisión de los hijos, que es una consecuencia de la obediencia de los padres. Y el versículo primero de este salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el versículo primero nosotros encontramos todo el salmo, todo lo que el salmista quiso decir, todo lo que Dios nos quiso transmitir a través de ese salmo se encuentra en el versículo número 1. La esencia del salmo primero es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los versículos 2, 3, 4, 5 y 6 explican para nosotros la significación del versículo primero. Y a la luz de esa explicación, yo quisiera compartir 4 puntos solamente en el mensaje de este día sobre los hijos en el contexto de la familia. En primer lugar, los niños deben obedecer a sus padres. No es una opción. No es cuestión de que si ellos quieren, si el presidente permite, si la sociedad lo acepta. Es la regla, es la ley establecida por Dios. Los ciudadanos romanos conocían una ley muy dura y un adagio en latín que decía: dura lex, sed lex, que al español sería traducido: la ley es dura, pero es la ley. Entonces, en primer lugar, consideremos que los niños deben de obedecer a sus padres. El salmista en el Salmo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso, en un español más claro, significa que la preocupación mayor de un varón, de un hombre, y no me refiero a chiquillos, no me refiero a muchachones que se dicen padres de familia. Yo hablo a hombres cabales, bien fajados en sus pantalones. Su conversación en el hogar debe de primordialmente subrayar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, para que pueda su hogar estar ubicado sobre una roca inmovible y podamos nosotros entender la significación de la palabra de Dios que está en las promesas que encontramos en las Escrituras. El libro de Proverbios está empapado de consejos y enseñanzas a los hijos, pero mayormente a los padres. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9.
Dicen, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye. Y la palabra oír en el hebreo significa no solamente escuchar, sino poner en práctica, obedecer, someterse a la enseñanza de las Escrituras. Pablo, corroborando con esa enseñanza, en su carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1, Efesios 6, 1, Pablo dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, la obediencia de los hijos es una obediencia establecida por Dios, demandada por Dios, exigida por Dios. Yo no conozco a ningún hijo desobediente que sea bendecido, que sea feliz en su vida. Escribiendo el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, su carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 20, Colosenses 3, 20, dijo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia es total, es cabal, es plena. No hay opciones para los hijos. El obedecer trae alegría, pero la desobediencia trae consecuencias. El gran problema de las familias en nuestro medio, y mayormente las familias cristianas, es que hemos obedecido a los hijos, desobedeciendo a Dios, que nos da la instrucción, la enseñanza y demanda nuestra sumisión. Entonces, el primer punto de nuestro mensaje es que los niños deben obedecer a sus padres. En segundo lugar, los niños deben honrar y venerar a sus padres. La veneración aquí no es lo que algunos conocen como adoración. Venerar significa tener un concepto precioso, un recuerdo bonito en el corazón cuando uno se acuerda de sus viejitos, de sus padres. El punto es, los niños deben honrar y venerar a sus padres. El salmista en el Salmo 1, versículo 3, dijo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El contexto aquí es para que nuestros hijos, hermanos, padres, para que nuestros hijos nos honren, para que nuestros hijos nos veneren, es menester que les enseñemos, que traigamos la instrucción de acuerdo con la palabra de Dios, para que ellos sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, nuestros hijos son nuestros frutos. Nuestros hijos son la consecuencia de nuestro amor, nuestra enseñanza. Y el padre que ama no detiene el castigo, no detiene la vara, sino que el padre al hijo que ama lo disciplina. Estamos hablando que los niños deben de honrar y venerar a sus padres. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Éxodo, el segundo libro de las Escrituras, capítulo 20, Éxodo 20, encontramos en el versículo 12 la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra, para que se alarguen. En el contexto original, el alargarse aquí no está limitado a la extensión, al número de años, sino que al número de bendiciones que van con los años que nosotros vivimos. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, Levítico 19, en el versículo 3, encontramos en la palabra
el texto que dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando el Señor establece leyes, Él determina la veracidad de su enseñanza, de su instrucción, algunas veces diciendo amén, algunas veces diciendo amén, amén, y en otras ocasiones Él dice, yo, Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, si yo soy Jehová, el único Dios verdadero, y si yo como Jehová soy vuestro Dios, yo os demando obediencia. Esa es la señal, la prueba, el fruto de que realmente Jehová es nuestro Dios. El apóstol Pablo, otra vez corroborando con esa enseñanza, en su carta a los Efesios capítulo 6, Efesios 6, versículo 2, nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el versículo 3 explica, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hemos visto entonces que los niños deben obedecer a sus padres. Los niños deben honrar y venerar a sus padres. En tercer lugar, la bendición de tener hijos sensatos y obedientes es algo que el Señor nos quiere dar de acuerdo con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso delante del Señor. En otras palabras, es una bendición tener hijos sensatos y obedientes. El salmista en el Salmo 1, versículo 6, dijo, porque Jehová conoce el camino de los malos, mas la senda, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La primera parte de este versículo habla del conocer Jehová la senda de los justos. El verbo conocer es un verbo de amor. El verbo conocer en el hebreo es un verbo de intimidad. Encontramos en las páginas del Nuevo Testamento que fulano conoció a mengana y dio a luz a fulano de tal. Conoció, es intimidad. Y cuando dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, podemos entender una palabra que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, eso es intimidad con el Señor. Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo 1, la primera parte de Proverbios 10, 1, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios 13, primera parte del versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Proverbios 23, versículos 15 y 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Proverbios capítulo 28, versículo 7, la Escritura dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. He encontrado en el Nuevo Testamento
un texto muy especial que está en la tercera carta de Juan. Tercera de Juan tiene solamente un capítulo. Entonces, yo digo tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, ¿a dónde? En la verdad. Entonces hemos visto que los niños deben obedecer a sus padres. Los niños deben de honrar y venerar a sus padres. Es una bendición tener hijos sensatos y obedientes. Y finalmente, en cuarto lugar, veamos la pena de tener hijos desobedientes y necios. El salmista, en el Salmo 1, versículos 4 y 5, dijo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es una pena tener a hijos desobedientes. Y hermanos, la desobediencia viene dentro del mismo paquete. Desde su nacimiento, nuestro hijo, nuestra hija, trae la tendencia natural para la desobediencia. Y cuando la Biblia dice, en un texto ya muy conocido de algunos que han participado de los campamentos, cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, significa que nosotros no vamos a instruir a cada niño de la misma manera. Aquí está el gran problema de las familias sobre la faz de la tierra. Las familias tienen 4, 8, 15 hijos y quieren instruir a cada uno de la misma manera. Pero cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, aunque el camino de Dios sea el único camino que ellos deben de conocer, la expresión en el original instruye al niño en su camino significa que debemos de instruir a cada niño de acuerdo con sus tendencias, de acuerdo con sus manías, de acuerdo con sus características. Aún los dedos de una mano son distintos. Aún los gemelos tienen características distintas. Y la palabra instruir en el original, el verbo era usado en los días de Salomón para las parteras que al recibir la criatura de la madre que daba la luz, limpiaban el niño después de cortar su cordón umbilical. Después con el dedo traían una sustancia cítrica de alguna fruta y pasaban eso por las encías del niño para despertar el deseo de recibir la alimentación en el pecho de la madre. O sea, la partera preparaba a la criatura para recibir la alimentación. Entonces el padre, la madre, al instruir al hijo, tiene que prepararlo, despertando en él un amor por las Escrituras, sed por la palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios. El gritar a los hijos a memorizar la palabra de Dios, al estar delante de cada hijo diciendo, así dice la palabra de Dios, y citar de Génesis a Apocalipsis, eso no resuelve. Tenemos que preparar a nuestros hijos a amar a las Escrituras, a desear ese alimento espiritual para que se alimenten, para desarrollar en ellos lo que encontramos en el libro de los Salmos, Salmo 42, que dice, como el ciervo brama junto a corrientes de aguas, así también mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Y ustedes conocen la historia. El animal
tan presente en los desiertos de Israel y Egipto. Durante el día se quedan escondidos, porque al salir, al exponerse a las bestias del campo, ellos serían rápidamente devorados. Pero ellos se aguantan, se esconden, para que en la noche puedan salir de sus escondederos y buscar las corrientes de agua. Y al salir de allí, al acercarse a las márgenes de los ríos, dejan escapar de su garganta una expresión de ansiedad, de afán, de gozo, de alegría, porque finalmente podrá saciar la sed que le ahoga y le domina. Instruye al niño, prepara al niño. Es una pena tener hijos desobedientes y necios. El libro de Proverbios capítulo 17, versículo 21. Dice, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El mismo capítulo 17, versículo 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19, versículo 13, la Biblia dice, dolor es para su madre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios capítulo 10, versículo 1. La segunda parte, Proverbios 10, versículo 1 dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hermanos, al concluir esta mañana ese mensaje sobre los hijos en el contexto de la familia, yo quisiera decirles que yo mencionaba ayer, y no concluí la historia con los hermanos que visitaban a los Sagués, la experiencia por la mitad de los años 50 en el siglo pasado. Una ciudad que se encuentra no muy lejos de aquí, llamada New London, invitó a un predicador para traer un llamado avivamiento. En una ciudad chica, y en la primera noche no llegó la gente para el avivamiento. Pero aquel predicador de rodillas oró juntamente con el pastor de la iglesia, pidiendo a Dios un avivamiento. La segunda noche la gente no vino a la iglesia al avivamiento, y los pastores pidieron diciendo, Señor, un avivamiento a cualquier costo. El día siguiente la escuela pública estaba llena con sus niños. Y de repente la tubería del gas explotó. Y en la explosión, el fuego, los gritos, y se podía ver de lejos brazos de niños, niños que eran tirados al aire con el impacto de la explosión. Fue un desastre total. Muchas familias perdieron a sus hijos. Pero el domingo siguiente, sin anuncios de avivamiento, la iglesia no cupo el número de personas que llegó allí. ¿Por qué esperar una desgracia para que arrimemos a nuestros hijos a la iglesia? Hay padres de familia que dicen, ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que guardar y cuidar a mi hijo. Y entendemos que hay un periodo que uno tiene que separar para cuidar de los hijos antes de traérselos a la iglesia. Pero cuando uno está domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, que no va a traer su hijo a la casa del Señor porque tiene que guardar a su hijo, cuidado. Porque si su hijo es el estorbo para que usted venga a la casa del Señor, el Señor lo va a quitar. Yo les hablé de una historia en New London. Pero ahora quiero hablarles de otra,
no en New London, sino en el Antiguo Testamento. Es una historia que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Empezando por el versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendele fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: para que vine de Jesús, mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Padre de familia, sus hijos son su responsabilidad, su prioridad. Pero el momento en que usted ponga a sus hijos como un obstáculo para venir a la casa del Señor, cuidado con lo que pasó a Joab. Cuidado con lo que pasó a los habitantes de New London. Cuidado con lo que ha pasado a muchas familias que están llorando, lamentando la muerte, la pérdida de sus hijos, porque jamás se atrevieron a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. El salmista dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay ocasiones cuando los predicadores invitan a uno a pasar adelante. Hay ocasiones cuando yo me burlo de los que pasan adelante para el altar, pero no pasan para Dios, porque siguen día tras día en lo mismo, no quieren realmente hacer la voluntad de Dios. Pero esta mañana no le llamo para burlarme de usted, pero quisiera empezar con los hijos. Al entender su contexto en la familia: hijos, jóvenes, adolescentes, niños, si usted reconoce la necesidad de obedecer y ser bendecido, y usted siente en su corazón el deseo de pasar adelante, hágalo, no para complacer al pastor, hágalo por usted. Venga sin demora, le estoy esperando. Y usted, padre de familia, madre de familia, si usted quiere empezar hoy a meditar en la ley del Señor de día y de noche, y ayudar a instruir a sus hijos en el camino del Señor, venga usted también, yo le espero. Ese es su momento de decisión. No venga porque yo le estoy llamando. Venga por sentir en su corazón que es su responsabilidad delante de sus hijos, delante de su Dios, delante de su iglesia, delante de la sociedad en que se encuentra. Sus hijos valen, sus padres valen, su Dios vale más. Es tiempo de decisión.